uno de mis propósitos para este año 2022 es continuar con las charlas a la romana. Esas charlas que empezaron con la entrevista a Gonzalo Fontana el Boj, autor de Subluque Maligna. Pues esta sección, las charlas a la romana, quiero que sea un punto en el cual poder conversar con escritores, con historiadores, con arqueólogos, con profesionales del mundo de la historia, que hayan publicado algo, que estén trabajando en alguna cosa, para poder, juntos, descubrir cosas nuevas de los romanos. Y hoy tengo el placer de tener aquí, al otro lado de la pantalla, a uno de esos profesionales. Es historiador, es arqueólogo, tiene un máster en Historia y Patrimonio Histórico, tiene otro en Arqueología Profesional y Gestión del Patrimonio Integral, por la Universidad de Murcia y por la Universidad de Alicante, respectivamente. Es también director de un proyecto de estudio del poblamiento rural romano en el municipio de Totana. Es además amigo del podcast, y para mí es un placer tenerle aquí. Es Jesús Sánchez Alguacil, al cual he nombrado en algunas ocasiones en el podcast, y que ha sacado un libro muy interesante, un libro muy académico, no te voy a engañar, llamado Poblamiento y Epigrafía Romana de Caldas de Montbui. En este libro se analiza cómo el complejo termal de Caldas de Montbui era muy importante para la vida de la provincia tarraconensis. Es un viaje desde mediados del siglo II a.C. hasta prácticamente el siglo III después de Cristo. Vamos a vivir cómo los romanos llegan a Hispania, cómo los romanos se asientan en el territorio. Vamos a hablar de todo eso. Vamos a tener una charla muy interesante, espero que te guste. Y sin más, le voy a presentar ya porque está aquí ansioso. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Roma Eterna. Buenas tardes, Iván. ¿Qué tal? Todo bien. Un placer estar aquí contigo y hablar de cosas romanas, que es lo que a nosotros nos gusta y a lo que la audiencia de Roma Eterna pues le gusta tener siempre y demandando siempre. Eso, es un placer tenerte aquí. Tenía ganas de invitarte. Te he mencionado muchas veces en el podcast hilos sobre, por ejemplo, Marco Manlio Capitolino, tu hilo sobre también la Roca Tarpeya, y por fin te tengo aquí, y con este libro que me lo estuve leyendo cuando estuve de viaje a Burgos, en la ida y en la vuelta, me estuvo haciendo compañía, y la verdad es que me ha gustado mucho, ¿eh? Aunque te tengo que confesar una cosa, ¿tú sabes el meme ese de los Simpson que llevan a Lisa, lleva el follonero de clase, lleva a Lisa a su casa y le dice, te mentí, no tengo Netflix? Pues te mentí, este programa es una excusa, es una trampa para traerte, porque el libro es un libro súper académico, súper estudiado, súper trabajado, y quiero que hablemos del libro, pero también quiero hablar del trabajo que hay detrás del libro, porque esto ha sido un trabajo de mucho tiempo, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo te ha llevado este libro? Pues mira, este trabajo, para ponerte en situación, empieza cuando yo iba a cursar el máster de Patrimonio Histórico en la Universidad de Murcia. O sea, estamos hablando en 2017. Y yo tuve por entonces que fue mi tutor de TFM, de ese máster, que me propuso una temática de estudio que era el estudio de los balnearios romanos en la península ibérica, en Hispania. Uh-huh. Y cuando ahí me llegó con esa propuesta así de primeras, pues me pillé así como un poco desconcertado, porque era un tema pues que yo no había tocado antes, no había leído mucho sobre ello. Y me un poco loco. Sí, básicamente sí. Igualmente me pasó lo mismo porque fue también mi director de TFG en el grado, y también me propuso un tema sobre el que tampoco había tratado antes, y me fue bien la primera ocasión, y en la segunda dije, pues, ¿por qué no? Hemos venido a jugar, ¿no? Vamos a aprender cosas nuevas. Sales de tu zona de confort y entras en otra área de estudio. Y sí, de primeras pues me ofreció tres posibilidades, que tenía las termas romanas de Caldas de Montbui, tenía las termas de Alange y Baños de Montemayor. Estos dos últimos en la provincia de Extremadura, y Caldas de Montbui, pues como tú bien sabes, ahí en Barcelona. Pero aquí por el Vallés, sí. Por el Vallés Oriental. Y nada, y me di una serie de bibliografía al principio para que me documentara un poco sobre cada zona, y me quedé al final con Caldas porque era
digamos, en cuanto al complejo arquitectónico, en cuanto a los restos, son los más monumentales con diferencia de los tres. Y luego aparte tenía bastante epigrafía, una serie de ítems que a mí me hicieron decantarme por coger Caldas. Y muy contento, la verdad, por la elección que hice. Y una vez que eliges Caldas, empiezan los viajes, porque hay que estar ahí en el terreno, hay que ir ahí. Exactamente, una vez que escogí Caldas, fueron varios, bueno, viajes tanto allí donde tuve la oportunidad de visitar las termas, los fondos del museo, los restos arqueológicos que hay por la zona, y también pues a través de ello pues encontrar gente del lugar que también me echó pues una mano en cuanto a mejor a Claro. dar con algún historiador local o con algunas publicaciones porque solo se consiguen o en bibliotecas locales o por préstamo, porque son publicaciones que no llegan, digamos, al gran público o que son desconocidas o son muy difíciles de encontrar digamos, en formato online, por así decirlo. Entonces, pues, Sí. en mi visita, pues la verdad que fueron muy productivas y yo siempre lo he dicho que el pilar principal de la investigación en muchos aspectos fueron la oportunidad de poder visitar varias veces Caldas. Claro, aquí estamos tratando mucho en Roma Eterna, hablamos de gente muerta y de historiadores muertos, pero también hay que tener en cuenta la cantidad de gente profesional como tú, que está ahí en ello, ahí al lío, y tienes que viajar, tienes que patearte el sitio, tienes que estar ahí con las inscripciones, la epigrafía ahí en directo, viendo todos los restos, todo. Sí, porque al fin y al cabo, cuando uno puede hacer interpretaciones nuevas o hacerse una idea conjunta de lo que está estudiando, pues está muy bien y es una herramienta muy útil para todo investigador, pues tanto la bibliografía científica como las fuentes primarias o como todo lo que puedas hacer en formato online, por así decirlo, o libros que tengas por casa, pero yo considero que una parte fundamental y que por desgracia a lo mejor no siempre es tan fácil poder tener acceso a ella, es el trabajo de campo. Poder tú con tus propios ojos poder visitar, ver in situ o en este caso pues o un complejo arquitectónico como en mi caso o epigrafías o visitar los fondos del museo, que son cosas que si no haces tú el esfuerzo por desplazarte al lugar, pues muchas veces va a ser imposible tener acceso a esa información de otra forma que no sea el propio desplazamiento al lugar, básicamente. Claro. Yo cuando me comentaste, porque nos conocemos hace ya casi desde que empezó el podcast, más o menos. Sí, yo recuerdo que de los primeros programas que escuché, creo que fue el de las Saturnalias, si mal no recuerdo. Y no me acuerdo si era Navidades pasadas. Sí, no Fue, me creo, acuerdo. Navidades pasadas. Sí, que de hecho además fue bastante curioso porque resulta que por entonces no nos conocíamos tanto como ahora. ¿No? Y sí que es verdad que me acuerdo, escuché ese podcast en concreto y justo en ese podcast creo que, si mal no recuerdo, me mencionabas. Sí, porque yo te conocía de Twitter. Y claro, entonces como dije, hostia, qué casualidad, joder, descubro el podcast, me pongo a escucharlo y me menciona. Ya te digo. Y es que además cuando me dijiste, no, estoy haciendo un trabajo sobre Caldas de Montbui, y dije, hostia, Caldas. Un tío de Murcia aquí viene a Caldas, y me chocó y me sorprendió. Pero luego cuando tengo el libro en las manos y lo empiezo a leer, es que la historia del complejo termal de Caldas y todo esto es en parte la historia de cómo los romanos llegan a Hispania. Y de a qué se dedican los romanos aquí en Hispania. Básicamente sí, porque el recorrido cronológico que yo hago en el libro empieza en el mitad del siglo II antes de Cristo. Estamos, cualquiera que tenga así unas nociones básicas de historiografía e historia romana, hay un elemento clave, 133 antes de Cristo, con la toma de Numancia. Escipión el Lidiano. Exactamente, ahí Numancia resistiendo hasta acá. Numancia eterna. Eterna. Y entonces, pues, ¿qué pasa? Que a partir de que, bueno, sí que es verdad que, como todos sabemos, en Hispania, pues desde el 133 hasta el 19 que acaban las guerras cántabras, pues siempre hay en todo el territorio, no se dice que está Hispania completamente conquistada y pacificada y puesta bajo el dominio
de Roma, que durante todo ese proceso, como tú bien sabrás y los oyentes también, pues hay una dualidad de trato de Roma en Hispania digamos, con la gente de aquí, que se basa en los pactos y en la fuerza armada. Claro, porque es Y, imposible pacificar un lugar solo a hostias. O sea, tiene que haber una doble vía. claro, es inevitable. Y en relación, por ejemplo, en nuestra zona, pues tenemos desde casi finales del siglo II, está datado entre el 120 y 110 a.C., tenemos una vía, dado republicana, que está adjudicada al procónsul Manio Sergio, y es el testimonio más antiguo de actividad edilicia en Hispania, en cuanto estamos hablando de a una vía pavimentada, por así decirlo. Manio Sergio, del 120, por ahí 110, ¿no? Más o menos, antes de Cristo. Exactamente. Que es, para hacernos una imagen mental, creo recordar así de memoria que Cayo Graco muere por el 120 y algo. O sea, más o menos estamos en una época histórica de Roma en la cual va a reventar la República en ese siglo. Exactamente. Y estamos ahí y da la casualidad de que, aparte de esta vía, tenemos otras dos en el noreste de Hispania y son los restos viarios más antiguos que hay dentro de Hispania y los tres se concentran en la zona del noreste, por lo cual es un dato bastante importante a tener en cuenta. Claro, porque los romanos vienen desde ahí, desembarcan en Ampurias por primera vez y se van mezclando hasta que viene Catón el Viejo y sus legiones, y ahí ya no es tan pacífica la cosa. No, ahí ya no. Entran por ahí y sí que las poblaciones del litoral son más proclives a la influencia romana, pero a medida que se van para adentro es más complicado. Hacia adentro ya cada vez es más complicado. Sí. Y nada, en esta zona pues tenemos esa vía que en un inicio tendría inevitablemente un carácter estratégico militar, porque pasa muy cerca de un antiguo oppidum ibérico, que se llama el oppidum ibérico del turno de la Torre Roja, que es el más importante de la zona de Caldas, y que tiene una posición privilegiada en el terreno por su ubicación geográfica, lo cual es elevada, que le permite una vista de todo el horizonte perfecta, o sea, un centro que ejerce como eje vertebrador de todo el territorio en ese momento, y que los romanos, pues a su llegada, como sabemos por los restos arqueológicos de las excavaciones que se han hecho en él, si bien a lo mejor no lo ocuparon como tal para estar, digamos, no lo utilizaron como un lugar de habitación permanente, sí es posible que pudiera ser usado como para desplazamiento de tropas, por ejemplo. Claro, porque al principio la península ibérica para los romanos era simplemente un teatro de operaciones militar. Exactamente. Y luego dijeron, uy, este sitio mola. Hay buen clima, es parecido al de Italia, más o menos. Hay buenas cosechas. Y al leer tu libro, porque yo el tema de la romanización, que hay mucha polémica, no entraremos aquí hoy en la polémica de la romanización. Cuando los romanos entran en Hispania, la imagen que se nos da a nivel básica cuando nos explican la historia es que de repente los romanos vinieron y nos trajeron la civilización. Y no, aquí ya había gente, aquí ya había pueblos. Y los romanos se aprovecharon, como tú dices, del oppidum se aprovecharon de lo que ya había antes de construir cosas nuevas. Aprovecharon cosas ibéricas. Sí, y aprovecharon, de hecho, en nuestra zona, en nuestra zona de estudio hay un proceso de desmantelamiento de los oppidum que empieza a finales del siglo II a.C., pero que hay muchos de ellos que su uso se prolonga hasta casi entrado el cambio de era, como sucede en la Torre Roja. Entonces quiere decir que los romanos, obviamente, una vez que conquistan el territorio, ellos buscan las zonas fértiles del valle, donde tienen acceso a los recursos hídricos, a las arcillas para hacer la cerámica, las ánforas y demás, y no necesitan tanto un centro fortificado en altura que tiene un carácter marcado de defensa. Los romanos no necesitan eso, y cuando ellos llegan, buscan esas zonas fértiles, siempre como sabemos, los romanos
Para los romanos el agua es un punto vital a la hora de fundar una ciudad, o en este caso un enclave que no necesitó, parece ser, para los propósitos que tenían los romanos en el territorio, no consideraron necesario darle una entidad urbana como tal. No tiene, más allá del complejo arquitectónico de las termas, no se tienen documentados más edificios públicos por la arqueología. Hay algunas, hay algunas pistas que la epigrafía no puede dar, pero se pueden formular hipótesis a partir de ellas, pero no se pueden confirmar a rajatabla, por así decirlo, porque nos falta la evidencia física. Claro, entonces el complejo termal de Caldas nace para aprovechar el tema, porque he leído que actualmente hay como 3 complejos termales actuales. O sea, sigue funcionando. Hay unas aguas ahí con propiedades que los romanos ya sabían que eran buenas. Exactamente. Y luego hay un punto clave para entender el por qué las termas están en ese lugar. Y es que hay una gran diferencia entre lo que se considera las termas higiénicas o lúdicas y lo que vienen siendo los baños medicinales. Y es principalmente estriba en que mientras que las termas higiénicas o lúdicas las puedes ubicar en la parte de la ciudad que quieras, porque el agua la puedes transportar sin ningún problema. Claro. Cuando son termas medicinales que quieren aprovechar al máximo las capacidades de las aguas mineromedicinales, la capacidad curativa, pues en este caso las aguas brotan a 73 grados, si no recuerdo mal. Y claro, todo proceso que implique el desplazamiento del agua hace que pierda temperatura y pierda parte de sus propiedades. Por lo cual, siempre que te encuentres unas termas medicinales, lo más normal es que el nacimiento del que se nutran esté inmediatamente a la construcción de las termas. Para no desplazar el agua, como tú has dicho, para no perder propiedades. Exactamente. Ahora estamos hablando no de unas termas en las cuales se va a conspirar y se va a ocio, sino que son unas termas a la cual la gente va quizá a peregrinar o para curarse de algún mal o para retirarse de algún sitio. Son medicinales las aguas de Caldas, ¿no? No es un complejo termal de ocio. No, es un complejo termal medicinal, pero sí que es verdad que por las fórmulas que aparecen en algunos de los epígrafes, incluso por la categoría de los personajes que aparecen en ellos, parece ser que también pudo ser utilizado con fines propagandísticos, o sea, promoción social de las élites de ciudades importantes como Tárraco o Árquino. Pues hay personajes muy importantes de esas ciudades, de la élite, que fueron a tomar las aguas a Caldas, o que si no fueron a tomar las aguas a Caldas, por lo menos mandaron erigir algún epígrafe allí, a alguna deidad, pues tenemos algún otro caso documentado que así lo especifica. Para dejar ahí su marca de aquí estuvo, esta persona ha pagado esto, ha enviado esto, Claro, exactamente, no se sabe. Tenemos, por ejemplo, hay un epígrafe dedicado a Apolo, está hecho por si me acuerdo el nombre, Lucius Minicius Apronianus, que es menciona su órigo tarraconensis, o sea, de Tárraco, y la fórmula votiva dice testamentum poni iusit, o sea, lo hizo poner por testamento. No sabemos si porque lo quiso poner, no sabemos el motivo exacto por qué lo quiso poner ahí. Quizá fue en algún momento a tomar las aguas porque tenía alguna afección, alguna enfermedad, se curó y lo quiso agradecer a la divinidad. Quizás fue a tomar las aguas, no se curó e igualmente le quiso agradecer a la divinidad. También puede ser. No podemos saber el motivo exactamente. Pero sí que es verdad que nos habla de la importancia de esas termas medicinales a la que están llegando personajes importantes de las élites de la capital provincial, y que es un fenómeno, hay que remarcarlo, que no solo pasa en época romana, en época antigua, sino que rastreando las fuentes de épocas posteriores, parece que la gente de la élite y de la burguesía, gente importante, siguió trasladándose a las aguas de Caldas. De hecho, tenemos hasta
hasta mis principios del siglo XX y demás. Tenemos no pues hasta la plantilla de Barcelona, que iba a retarse a las aguas de Caldas. Y de hecho, como has dicho tú, hoy en la actualidad hay todavía 3 balnearios que están en funcionamiento. Claro, para que la gente no se piense que estamos hablando de Caldas de Montbui, de algo random. No, es un complejo medicinal termal a nivel provincial. Muy importante. Es una zona muy importante que también se sustentó en el comercio del vino, ¿no? Porque también hay un apartado en tu libro muy interesante sobre el tema del vino. Los romanos, ¿qué les gusta? Les gustan los baños y les gusta la vinacha. Les gusta meterle ahí al pirriaque. Entonces, cuéntanos un poco cómo llegan ahí los romanos y dicen, venga, vamos a hacer aquí vino porque aquí parece que hay buenas tierras. Pues aquí pasa el comercio, digamos, el fenómeno del comercio del vino en la zona de Caldas, en la zona de lo que se conoce como la Layetania oriental, tiene un periodo marcado, muy, muy concreto, y es empiezan sobre todo a partir de la tipología de ánfora Pascual I, que está digamos, datada entre el 40-30 a.C. a un periodo de actividad hasta el cambio de era aproximadamente. ¿Qué pasa en esta época, en todo este lapso de tiempo? Pues como sabemos, en Hispania, durante el siglo I, pues hay algún conflictillo, digamos, entre comillas, ¿no? El Sertorio, las guerras de César en Hispania, las guerras cántabras, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Unos pequeños conflictos. Sí, unos pequeños conflictos de patio, por así decirlo, digamos. Entonces, ¿qué pasa? Pues que, como sabemos, cada vez que hay un conflicto y termina una guerra, Roma licencia tropas y a esos soldados que se retiran, por ejemplo, se le dan tierras para que se asienten en nuevos lugares. Pues parece ser que en la zona del noreste de la Tarraconense, pues se ve que vieron cambiar en unos territorios bastante fértiles, buenos para el cultivo de la vid, y a partir de la zona de Caldas principalmente, a partir de mitad del siglo I, empiezan a aparecer los primeros centros productores de vino. Vino lauronense. Vino bueno, ¿eh? No le digamos vino layetano, porque si no es el bueno de Marcial viene de Bill Billis a pegarnos de hostia. Tenemos un problema ahí, sí, porque Layetano, Marcial decía que era era mierda, básicamente. Sí, al parecer, según dicen las fuentes, parece ser como que el vino lauronense, de hecho, tiene hasta por una inscripción ahí, si mal no recuerdo, tiene hasta una denominación de origen de vinagre, si mal no recuerdo, que creo que no hay casi ninguna más registrada en Hispania. Pero sí, parece ser por una cita de Plinio, lo equipara a los mejores vinos de Italia, de las Baleares, las Baleáricas. Y en cambio Marcial, pues, por ejemplo, pues como tú bien has dicho, bueno, dice que el vino layetano que es poco más que mierda. Sí, parece ser que se producía en gran cantidad, pero la calidad del vino layetano, por lo que nos dicen las fuentes, pues era bastante menor que la del vino lauronense. Posible que fuera garrafón. O sea, el layetano sería un poco garrafón y el laurensis ya top, que además se exportaba por todo el imperio, el vino laurensis. Sí, en un primer momento con la Pascual I parece tiene una ruta de comercio más cercano a la costa, porque llega hasta la zona de Francia, por ejemplo en Narbona, y tiene distribución de comercio pues posiblemente, casi seguro, por el litoral costero mediterráneo, con total seguridad. Y una vez que llegamos al siglo I, al cambio de era, sobre todo a partir de época de Tiberio, aparece el gran contenedor de expansión, que es la Dresel 2.4, con la que supone un cambio, y ya la navegación pasa a mar abierto, y ya no vemos marcas de vinos lauronenses, las vemos en Francia, vemos en Roma, en Ostia, en Pompeya, en Cartago. Ojo. Tiene una expansión comercial brutal a partir de época de Tiberio. Y es precioso poder rastrear los restos de las ánforas gordas, esta segunda,
y verlas por todo el imperio. O sea, es algo maravilloso poder encontrarte esas cosas y decir, hostia, esto se hace aquí, pero ¿realmente se está comerciando en Britania, por ejemplo? O se está es como un mundo global dentro del imperio. Sí, Un mundo global. sí, supongo que sería un poco sería como digamos, la manzana dorada, es como si te vas al monte Testaquio. Sí, está lleno Y de ahí ánforas eso. te puedes aburrir. Sí que es verdad que gran cantidad de ellas son ánforas de Dresel 20, procedentes de la Bética, ánforas de aceite, pero es un monte que bueno, no creo creo que a día de hoy todo el mundo, la gran mayoría sabe que es un monte artificial. Hecho de restos de ánforas y vasijas y todo. Exactamente, o sea que es una brutalidad y ahí actualmente bueno, se llevan haciendo años y años de estudio de marcas de ánforas que han aparecido allí, tanto como calculación de estudios económicos, de calculando, por ejemplo, a lo mejor el número de litros de aceite que se podía consumir en Roma en un año. O sea, se están haciendo estudios muy tochos a partir de toda la información que hay en el Testaquio. Es que hay un tesoro ahí enterrado, es una montaña de tesoros eso. Porque además el vino, como tú nos cuentas en el libro, el vino es una muestra de estatus, el tener una pezuña dentro de la industria vinícola. Las grandes familias les interesaba meterse en el negocio. Exactamente, y de hecho gran parte de culpa de los personajes que aparecen desempeñando importantes carreras o cargos públicos aparecen en muchos de ellos a partir de época Flavia, finales del siglo I, principios del siglo II. Claro, tenemos en Barcelona tenemos un caso muy importante con el liberto Lucio Licinio II, conocidísimo liberto del cónsul Lucio Licinio Sura, que tiene la friolera que son 23 pedestales honoríficos en Bárquino. Un liberto, ¿eh? Un liberto. Para complementar el programa de la esclavitud, un liberto podía llegar muy lejos. O sea, imagínate la importancia que puede llegar a tener un liberto, aparte ya no solo la importancia que por las dedicaciones que le hacen, sino por los personajes que le aparecen haciendo dedicaciones, y ya no solo por eso, sino porque en la zona de mi estudio pues hay dos gentes muy importantes que están implicadas en el comercio del vino, como son los Licini y los Corneli. Y además es brutal, o sea, la implicación que tienen con varios talleres de fabricación, almacenamiento y distribución de vino, y que todo este proceso de comercio del vino, que se da principalmente en la primera mitad del siglo I después de Cristo, hace que posteriormente, a partir de época Flavia y inicios del siglo II, aparezcan grandes personajes que los tenemos muchos de ellos representados en la epigrafía monumental, que inevitablemente tienen que ser consecuentemente herederos de las grandes riquezas y fortunas que se amasan en la primera mitad del siglo I con el comercio del vino. Claro, cuando se funda la Bárquino, o sea, sí, que se funda la colonia Augusta Julia Faventia Bárquino, el nombre entero tiene un tropecientos nombres. Sí. Ahí se reparten tierras a los familias empoderadas, más poderosas y tal, y ahí empieza una saga familiar que se va remontando hasta la dinastía Flavia. Exactamente. Y luego tenemos tiene que llegar un momento, porque no se sabe exactamente si hay declive o no hay declive del comercio del vino a partir de mitad del siglo I, época Flavia, porque hay teorías que dicen que puede haber un cambio en el recipiente, que pasemos de ánforas, algunos dicen al barril de madera. Entonces pueden ser recipientes que en el registro arqueológico pues es más difícil, claro, y por eso no hay documentar. Hay otros que dicen hay otras teorías que dicen que se reorienta el comercio hacia el comercio interior y se olvida un poco el comercio exterior. En eso entraría bastante en juego. Hay una cita de Suetonio
que adjudica el reinado de Domiciano, de que Domiciano dijo que en X momento, porque se prohibía... Se acabó. Que se prohibía de seguir cultivando cepas de vino. Hay gente que ha intentado, hay investigadores que han intentado ver un proteccionismo hacia el producto interior itálico, porque a partir de época augustea, durante el siglo I, hay una bola de nieve imparable de importación de productos de Hispania, aceite, el vino, y se ve porque hay gente que ha visto que Domiciano intenta con eso hacer una especie de proteccionismo a Roma, a la península itálica quizá. Pero porque se habla mucho de que Egipto es el granero de Roma, pero se habla poco de que Hispania es la bodega de Roma. Básicamente, porque la bodega y la mina de oro también. También. Nada me que ver. Mira Monte Testaccio y ya está. Y no, sí. ya entenderás por qué. Porque el aceite hispano pues era tenido muy alta estima, al igual que el vino de nuestra zona, pues también. Ya el propio Dressel en el siglo XIX ya cuando hizo su estudio para el CIL, ahí fue el que catalogó pues bastantes marcas de vino laronense que había encontrado en el Testaccio y en el Monte Pretorio, si mal no recuerdo, creo. Y pues son indicadores muy claros de la importancia que tuvo el comercio del vino del Vallés en época imperial. Claro, porque cuando decimos el recipiente Dressel es porque ese señor, le digo, es como si tú lo encuentras y dices un Jesús Sánchez 2. Pues tal cual. Queda más presentable decir un Dressel que un Jesús. O sea, Jesús queda como que siempre los nombres, aunque este hombre no era inglés, pero siempre suenan mejor, tienen más hype, por así decirlo. Suena como más serio, lo anglosajón o alemán, suena como más serio. Sí, esto es como el chiste este que dicen, si naces en Estados Unidos y eres rapero, te pone Big Bang. Si naces en España, te pone el croquetas o el almóndigas o... No. El croqueta. Pues sí, y es algo que me gustaría a mí reivindicar cuando lleguemos a que los romanos llegan a Hispania, poner en valor lo que aquí tenemos y lo que los vestigios, las ciudades, las poblaciones. Aunque Caldas, hay un concepto muy interesante en tu libro que es el civitas sine urbe, que es Caldas es simplemente el complejo termal, aunque luego la gente tiene que ir a dormir a algún sitio, o tiene que ir a algún sitio a comprar o lo que sea, comida. Pues mira, me gusta que me hagas esa pregunta porque con la teoría de las civitas sine urbe, que básicamente viene a decir ciudad sin ciudad, se refieren a aquellos lugares que no tienen una trama urbanística propia, por así decirlo. Y uno de los principales problemas que yo me planteé cuando inicié la investigación es que, claro, tú vas hoy, es impensable ir hoy en día a un balneario, a un hotel que tenga una piscina y pensar que no vas a tener una zona donde descansar. Claro. O sea, nadie va a un balneario a darse unos baños al agua, unos tratamientos y pirarse a su casa. Eso es. En época romana tampoco sería normal. Problema en Caldas y en muchos otros sitios. Pues en Caldas principalmente, para el que haya estado lo sabrá, las termas romanas de Caldas están en el núcleo antiguo del casco urbano de Caldas y es centro. Es una zona que ha estado en uso continuo. Problemas, no muy fácil poder hacer excavaciones en una zona de uso público continuado. Aparte de que pues en Caldas, por ejemplo, se excavó mucho en los años 60, 70, en los alrededores. Entonces, ¿qué pasa? Que de esos años hay muchas campañas que la información se ha perdido. Excavaciones a lo loco, quizá también, ¿no? También, pero sin embargo, en el centro, que es donde están las termas, pues en lo que se ha podido excavar hasta ahora, se han documentado toda la parte que tenga que ver del complejo termal, pues aparte digamos, la piscina que está musealizada, y hay otra natatio que se terminó de excavar hace 3-4 años, que fue donde apareció una escultura, una cabeza de una escultura de Apolo.
Se han Que mide 10 encontrado metros, ¿no? 10 metros o algo así era la Natatio esta. 10 metros. Era 12, grande. 12 metros de largo. Luego, junto donde está el museo del municipio, dentro del propio museo se conservan dos piscinas circulares. Se ha encontrado toda una serie de dependencias, digamos, ligadas al circuito del agua, por así decirlo, pero lo que debería ser la zona, lo que se dice la pars urbana, la zona residencial, pues no hay rastros de ella. No tiene, es raro eso, ¿eh? no tiene sentido alguno porque Caldas, pues en época imperial está muy, muy bien conectada en el entramado viario. Hay una vía que pasa, la vía del procónsul Manuel Sergio, enlaza en un punto con una de las vías del interior del Vallés y pasa muy, 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 muy cercano a donde están las termas medicinales. No tiene sentido de que los viajeros pues pasen por una vía que está muy bien conectada, tiene varias mansiones en su recorrido, y es muy raro que en unas termas como para ser las de Caldas, que son muy importantes en cuanto a teniendo en cuenta el elemento curativo, porque hay que decirlo, en la zona del noreste, aparte de las termas de Caldas medicinales, están hay otras hay 2 complejos termales en Caldas de Malabella, en Girona, y hay restos de lo que parece ser que pudiera ser uso de época, o sea, de agua medicinal también en Caldas de Estrats. Y de ahí el nombre, Caldae, ¿no? Quizá. Por ejemplo. Pero lo que hace a Caldas sobresalir por encima de los otros dos es que tiene el complejo arquitectónico, tiene muchísima epigrafía para ser un núcleo termal que no tiene nada, no tiene ningún otro espacio urbano, digamos, en su entorno. Es, digamos, las termas más cercanas tanto a Bárquino como a Tárraco, y Bárquino está a unos 20-30 kilómetros, y a Tarragona estamos hablando de... Actualmente estamos hablando de unos 90 y pico kilómetros. Sí. O sea, imagínate, pues, para un señor que en época romana se pegara esa paliza de viaje, tenía que tener noche ahí. Y ya no solo eso, sino que te está hablando de las buenas referencias que tienen que tener las termas de Caldas. Eso es. Entonces, pues resulta un poco incomprensible que, teniendo en cuenta que tienes viajeros que se están desplazando desde ciudades como Bárquino, como Tárraco, la monumentalidad de las termas, porque las termas de Caldas no son pequeñas tampoco, o sea, cae bastante gente. Entonces, pues es un problema, por decir, que yo me planteé de primera vez. No es posible que este lugar no tenga una zona residencial. Problemas que la arqueología no ha podido subsanar, y yo la investigación que hago en el libro planteo una serie de hipótesis, pero no puedo ratificar ninguna porque me falta una evidencia física que me diga aquí podría estar una zona residencial. Claro. O sea, a día de hoy, de lo que no tenemos presencia física, pues solo podemos aventurar hipótesis. Y en mi caso me he quedado en ese terreno porque no tengo nada más que me avale para ratificarme en una idea en concreto. Claro, por eso, ante la falta de pruebas, lo mejor es la honestidad y decir, mira, no podemos saberlo, porque es que no hay pruebas, o sea, no se puede. Y sí. Me gusta el libro cuando discutes, no estás de acuerdo con otros autores o tal, porque dices, no, según esto, pues yo no puedo estar de acuerdo con esto. Eso me gusta mucho porque es un trabajo académico, es un trabajo crítico también, y es un trabajo brutal. Yo este libro me lo devoré en 2 viajes, me lo devoré. Es increíble. A mí me gustó mucho porque plasma muy bien, no quiero engañar a nadie, la gente que lo escucha, es un libro académico, como he dicho antes, es un libro que es un trabajo, no es una obra de, como puede ser este podcast, que sea de divulgación, no, esto es un trabajo profesional, pero aún así es muy accesible, porque plasma muy bien lo que hemos hablado durante esta charla que llevamos, que es la evolución cronológica de la presencia romana y del auge de las termas como un núcleo importante, de los más importantes de la provincia, para
para usar esas aguas medicinales, para usar ese complejo también propagandístico, y el tema del vino y todo es algo, una maravilla, como la historia se hace viva a través de los vestigios. Tú, cuando vas allí y lo ves, ¿qué sientes cuando vas descubriendo? Mira, pues es total, debe ser un subidón cuando vas avanzando en la investigación. Increíble. Sí, conforme vas a... El problema que tiene, bueno, problema, sí decir problema o bendición que tiene la investigación es que cuanto más te sumerges, das respuesta a dos cosas y te aparecen preguntas para cuatro. Te aparecen cuatro que no tienen... Pero ese es, digamos, yo creo que ese es como el encanto al final de la investigación, igual que en casi cualquier cosa en la vida. A nadie le gusta porque si fuera hago esto y ya está, claro, pues sería como no habría necesidad de investigar más. Si he descubierto esto ya, no te preguntas nunca nada más allá, pues se habría dejado de hacer historia hace muchísimo tiempo. Entonces, exacto, pues eso es digamos, el encanto que tiene la historia, de que continuamente se está reescribiendo, porque puede haber o una nueva interpretación o nuevos hallazgos que te hagan cambiar el prisma o una idea que tenías sobre algo en concreto. Aparece una pieza, no sé, una pieza, una cerámica, una moneda, o un epígrafe, y te cambia por completo el discurso que había sobre un sitio, un lugar. Sí. Los romanos no llegaron a tal sitio y de repente te aparece una ánfora o una moneda y dices, pues mira, igual sí llegaron ahí, cosas así. Por eso tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos autores del siglo XIX, que suelen ser referencia en muchas cosas, pero hay otras que hay que tenerlos con cuidado, porque como tú dices, la historia es algo vivo. Claro, y luego aparte cada autor, digamos, es hijo de su tiempo. Entonces, claro, exacto, no le puede, igual que no le podemos pedir a un romano, no podemos pedirle que pensara con los ojos que nosotros pensamos hoy en el siglo XXI. Un autor del siglo XIX no va a pensar nunca igual que uno actual, ni uno que iba de aquí a 100, 200 años. Si el planeta no explota antes. Bueno, pues igual sí, igual hay suerte y explota antes el planeta. Porque, madre mía, estamos que merecemos una extinción a veces. Pues sí, puede ser que al fin y al cabo cada historiador vive en una época concreta y en cada época pues se hace historia, se tienen unos pensamientos determinados. Entonces, la labor del buen historiador es saber separar lo que tú estás estudiando. Cuando te metes a estudiar, por ejemplo, historia de Roma, pues no puedes ir con el chi de, vale, sí, tú dices, vale, sí, los romanos eran unos misóginos, eran esclavistas, vale, sí, obviamente, eso lo tienes que saber, pero a la hora de construir, digamos, o intentar ver los entresijos de su historia, tienes que tener en cuenta cuáles eran las costumbres de su época. No tienen nada que ver con las tuyas. Entonces hay que saber... Tienes que tener una objetividad, no tienes que mirarlo desde arriba. Exactamente, lo que has dicho en el programa, de quitarse las gafas del presente y de ponerlas del pasado. Exacto, para evitar el presentismo, el juzgar los eventos pasados con nuestra escala de valores, que es algo muy complicado, porque a veces lees cosas y en el podcast vamos a ver cosas tremebundas. O sea, cuando empiecen los grandes conflictos de Roma y se vendieron como esclavos a 5.000 personas. Eso es dramático, cruel, sí, pero bueno, más allá de que se inflan los números, eso pasaba. Sí, y luego aparte que los historiadores romanos pues eran verdaderos maestros en cortar cifras, en dar dramatismo o dar tintes de heroicidad a lo bestia. Ya te digo. Que claro, cuando tú coges, te pueden salir algún autor, Tito Livio, por ejemplo, y lees muchas veces las cifras que dan, que tú... Pues no puede ser. Si estamos hablando de que a Roma la han saqueado supuestamente y han dejado la ciudad básicamente en escombros, pues no puede ser que este señor al poco tiempo nos diga que de repente Roma se ha rearmado y está pegándose de palos con todo el que pilla de por medio. Entonces, los ecuos, los volscos, que cada verano, venga ahí, ejército nuevo a tope, a pelear contra Roma. Entonces hay que ser consciente de que las fuentes pues, son muy importantes a la hora de estudiar, en este caso historia de Roma, pero no son la única vía, ni creo que se pueda hacer como decía
hace muchísimo tiempo el gran Ronald Syme, que se podía hacer historia de Roma únicamente con las fuentes, que la arqueología no era tan necesaria. Yo discrepo con ese señor. Sí, discrepo totalmente. Ese señor pues fue muy bueno lo que hizo en su momento. Las fuentes son muy importantes, pero hay que saber tratarlas y saber complementarlas, porque por mucho que ese señor dijera eso, y no es ni mucho menos una crítica así a malas, pero la arqueología pues en muchísimas ocasiones ha demostrado de que cosas que se dicen en las fuentes pues las hemos podido ratificar o desmentir gracias a la arqueología precisamente. Claro, porque imagínate que un autor clásico dice, pues, me lo invento, totalmente. Los romanos ejecutaban así a la gente, solo así. Y de repente encontramos cuerpos de gente ejecutada de maneras diferentes. Sí, dices, pues sí, igual, ¿no? Tenemos un caso, bueno, ha habido hace poco un nuevo descubrimiento de una persona crucificada. Que tuve que actualizar el podcast. Y la historia de las fuentes de Roma se habla de la crucifixión, pues, muchísimo. Sí. Pero, por ejemplo, evidencias arqueológicas que hayan llegado a nuestros días, pues son muy pocas. Sí. Entonces ahí... Eso da que pensar, quizá. Igual no era tan común como nos han contado. Bueno, también puede ser que dicen que había le dan cierto valor a los, no pues era a los clavos o a la cabeza del clavo de los crucificados, como sabemos que en Roma es una sociedad bastante supersticiosa, por así decirlo. Entonces, pues, se puede ver también por ahí una vía. Pero vamos, que eso es simplemente un ejemplo de que la arqueología pues, es imprescindible y de que ayuda muchísimo en la labor del historiador. Sí. Es una herramienta más para conocer el pasado. Porque de nada sirve estar en la biblioteca entre legajos y libros. A veces hay que ir al campo y ver in situ las cosas. Y por eso quería traerte aquí, porque tú eres arqueólogo, porque has estado en más sitios, aparte de trabajando en Caldas, has estado ahí al pie del cañón, he visto un montón de fotos tuyas ahí en excavaciones. ¿Dónde has estado? Cuéntame así qué sitios has estado trabajando. Pues yo he tenido suerte, bueno, he de decir que tuve una grandísima suerte de que mi primera intervención arqueológica la pude hacer en mi propio pueblo. No tenía nada que ver con Roma. Uh-huh. Estuve excavando en el poblado argárico de la Edad del Bronce, se llama La Bastida de Totana, es un yacimiento arqueológico ahora mismo conocido a nivel mundial, la verdad. Es de los mejorcitos que hay en la región en cuanto a arqueología y es brutal. Yo a quien puede tener la oportunidad de acercarse a verlo, se lo recomiendo encarecidamente. Y nada, digamos que allí fue mi bautismo de fuego. Es decir, que entré en el mundo de la arqueología bastante tarde, porque te estoy hablando que esa fue mi primera experiencia arqueológica y fue en 2016. O sea, no ha llovido tanto. Hay gente... Yo digamos que terminé el grado de historia y demás y no estaba todavía muy interesado en arqueología. Y sin embargo, pues esa primera intervención lo que a mí me hizo decidirme por hacer el máster de arqueología en Alicante. Un año después. Y ya pues aparte de allí pues está excavando en Alicante, la Alcudia, está excavando en el Tomo de Minateda, en Ellín, en Albacete, está excavando en los baños romanos de Fortuna, está haciendo una excavación de un yacimiento púnico romano en el aeropuerto de Ibiza. Hola, soy el Iván que está editando, perdona la intromisión, pero es que hay que hacer una pequeña puntualización. Jesús me ha pedido que cuando dice la Alcudia, aclare que es en la Alcudia de Elche. Me lo ha pedido así y yo, por supuesto Jesús, porque antes de subir el programa se lo he pasado para que lo escuchase, y dice, oye, mira, pon esto porque así queda mejor. Pues adelante, la Alcudia de Elche. Que siga el programa. Esa ha sido la excavación más, digamos, menos estándar que he tenido. Sí. Pero bueno, todas las experiencias suman, por así decirlo. Y claro, al fin y al cabo, arqueología, si te gusta y tienes la oportunidad de poder dedicarte a ello, aunque seas de un campo específico, Roma o historia antigua,
siempre que puedas aprovechar para excavar otras épocas, no hay que cerrarse, porque aprendes metodología, Eso distintas es. técnicas, es todo muy enriquecedor. Digamos que obtienes un feedback al excavar distintos contextos arqueológicos. Eso es. Y si alguien que nos está escuchando le pica el gusanillo, pero no sabe si meterse en el tema de la arqueología, ¿qué le dirías? ¿Qué mensaje le darías? Porque yo, por ejemplo, recuerdo cuando estaba en la facultad, en historia, a veces algún profesor decía, oye, este verano, ¿qué os parece si... Por supuesto gratis. ¿Qué os parece si estaremos excavando este verano a 50 grados? Y puede desanimar, puede desanimar. Pero es algo bonito, ¿verdad? Yo creo que tanto la arqueología como la historia, yo creo que tiene que ser algo vocacional, o sea, que tú tengas vocación por ello. No es un mundo, digamos, un mundo laboral fácil, digamos, de conseguir. De hecho, yo ahora mismo no ejerzo de ello profesionalmente, pero si tienes la opción, la suerte y la posibilidad de poder dedicarte a ello, sin duda vas a vivir feliz el resto de tu vida porque te vas a estar dedicando a algo apasionante. Porque siempre estás desenterrando el pasado, estás descubriendo cosas nuevas, poniendo en relación muchas de ellas. No sé, es algo como un golpe de adrenalina que vas a tener Sí. de forma continua. Entonces, yo mi consejo a aquel que esté con la duda, yo, mi experiencia, no me arrepiento de haberlo hecho, la verdad. Más allá de que luego la vida, pues por unas situaciones por otras, te pueda llevar por un camino u otro, Claro. pero la arqueología es una cosa maravillosa, por así decirlo. Ahí está. Y ya para concluir, ¿qué proyectos tienes de futuro? ¿Tienes algo entre manos? Le pregunté Pues también a Gonzalo, a ver si... A ver tú, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué hay en la recámara? ahora mismo, la verdad, entre manos tengo, bueno, como has dicho en la introducción del programa, estaba dirigiendo una prospección de estudio del poblamiento romano en mi pueblo. Ujú. Entonces, lo más próximo que tengo es entregar el informe de esa prospección y, y hacer su correspondiente publicación. Y más allá de ello, tengo ahí un proyecto, Uy, ahí cuenta, ¿qué hay ahí? un proyecto, digamos que está en fase, está en pañales, por así decirlo, Ese alfa, está en labor de documentación. Y hasta ahí puedo leer porque no sé, no tengo ni plazo de cuándo lo pueda acabar. Depende ¿es de. cosita romana o no? Sí, Es cosica romana. está relacionado con Roma, pero ya te digo, no, no sé No para. se puede, hasta aquí se puede leer, hasta aquí se puede leer. Sí, sí, porque cualquier cosa, decir además, pues como es algo que estoy recién empezando, pues no Por si tengo. acaso, para no traerle malfario, yo toco madera, para no mencionar a la bicha, así se mantiene Sí, el secreto y se mantiene el proyecto. Y oye, encantado de tenerte aquí hoy, ¿eh? Ha sido una nada. charla muy guay. Hemos hecho un repaso del libro. Para más información, el libro directamente. No queremos tampoco destripar el libro. Vamos a hacer aquí una charla de lo que ha sido, pero si quieres más, cómpratelo. Puedes ponerte en contacto con él. ¿Cómo pueden comprarlo? Porque no está a la venta en canales Eh, oficiales. Porque esa no, es otra, que se me ha olvidado. Esto es una autopublicación. Has hecho ahí una tarea titánica de autopublicación. Cuéntanos, ¿cómo ha sido el sí. proceso? Pues el proceso, la verdad que a la hora de contactar con la editorial, a ver, la mayor parte del trabajo la tenía ya, digamos, hecha de casa porque el contenido que se puede ver en el libro es mi trabajo final de máster de arqueología. Claro. Uh-huh. Entonces simplemente lo que tuve que hacer fue readaptar el contenido para que no fuera una monstruosidad. Ya ha salido el niño bastante denso. Es gordito, es gordito. Está de buen año. Y me gusta mucho la contraportada que pone lo mejor, el agua. Una cita de Píndaro. Sí, la vi, me pareció lo más apropiada. Habrá otra gente que diga, bueno, lo mejor y también lo peor, porque si. Pero bueno, para el contexto del libro me pareció bastante Sí. acertada. Entonces, pues el proceso en sí, pues
bastante sencillo, la verdad. El trato con la editorial muy, muy cercano. Estoy muy agradecido a todo el equipo de La Hojarasca por el trato recibido que he tenido por su parte estos meses que ha durado el proceso de edición y de maquetación. Y la verdad, pues que, como te digo, la mayor parte del trabajo lo tenía ya hecho. Lo más que hice fue revisar, porque al ser un trabajo de tantísimas páginas, pues siempre se te pueden colar erratas. Claro. Es inevitable. Sí. Cursivas, que muchas veces el propio Word no te detecta una vez que vas escribiendo. Pero en fin, proceso bastante liviano. Y si quieren comprarlo, te escriben directamente al mail. Sí, si quieren comprarlo me pueden contactar en Twitter. Mi cuenta es jsnechez@alguaci1. Lo pondré abajo en la descripción del audio. Pondré todo. En Instagram, que ahí soy Fenix Legacios Goch. En Facebook, Jesús Sánchez Alguacil. O al mail, jesussanchezalguacil@gmail.com. Por cualquiera de esos 4 canales me pueden contactar y para adquirir un ejemplar. Yo a todo el mundo se lo mando, que esté interesado en coger uno, se lo mando dedicado y firmado. Todo... El mío no está firmado. ¿Cómo que no? Sí, está. Quería ahí ponerte un brete. Por cierto, antes de acabar, ¿cuál es tu inscripción favorita? Pues mira, de las del Cuerpo de Caldas me quedaría con la inscripción de Isis. No he querido mencionarlo mucho. Claro, para no hacer spoiler. En la charla, para no hacer mucho spoiler, pero es esa inscripción por el lugar en el que aparece, por la condición social de los dedicantes. Es la que más me gusta, aparte por el formato que tiene, por las claves que puede encerrar en cuanto a un posible edificio secundario en Caldas. Uh-huh. Y hasta aquí podemos leer también. Y hasta ahí podemos leer para no destripar todo. A mí me hizo mucha gracia que hubiera una inscripción a Septimio Severo. Me hizo ilusión. Porque Septimio Severo es uno de mis emperadores que digo, me gusta por la historia que tiene, por el tema de la subasta del trono imperial de Didio Juliano, la guerra con Pestino Níger y con Clodio Albino. Septimio Severo dice, me cago en la hostia, ¿cómo que habéis subastado el trono? Os vais a cagar, cabrones. Y ver ahí la inscripción a Septimio Severo me hizo ilusión, digo, hostia. Sí, la verdad que es una inscripción, bueno, le dediqué una publicación, de hecho, el año pasado, a una publicación donde hacía un análisis en extenso de esa inscripción, porque sí que es verdad que aparece en un momento en el que Caldas, pues ya parece ser que no tiene... El declive, ¿no? Está, si no en declive, una fase de retroceso, porque ya no hay, digamos, evidencia epigráfica más allá de esta inscripción que hablamos de Septimio Severo. Y entonces yo, en la interpretación que le di un poco, es un posible acto de lealtad de esta pequeña comunidad hacia el nuevo emperador. Porque está datada la inscripción, por lo que... hay que decir que la inscripción hoy en día está... Lo que viene siendo el texto está totalmente perdido, pero lo que se documentó en su momento y la restitución que hicieron de él, por lo que aparece en la titulación del emperador, data entre 198 después de Cristo. O sea, el momento en que ya Septimio Severo se ha quitado, ya ha terminado la guerra, digamos, con la gente al trono. Después de la batalla, ya ha pasado la batalla de Lutunum con Clodio Albino. Y parece ser que es como un posible... Una muestra de lealtad. De lealtad hacia la casa imperial. Pero había que llevarse bien, porque después de eso... Pues sí. Septimio Severo nos andaba con hostias. Septimio Severo sí que nos andaba con hostias. Y ya pues a partir de ahí de esa inscripción estamos ya hablando ya finales del siglo II, inicio del siglo III. Pues ya en Caldas a partir del siglo III hay una clara fase de retroceso, de declive. De su parte de las instalaciones de las termas son reamortizadas como necrópolis en el siglo IV. Los centros de producción que hay alrededor
sufren algunos abandono. A partir del siglo II se abandona la actividad. Hay otros que se reconvierten parte de sus instalaciones. Entonces, todo parece indicar que estamos a partir del siglo III asistimos a una fase ya de declive de la presencia romana en Caldas. Es una historia además que engloba la parte más mediática del Imperio Romano, desde el fin de la República, siglo II, siglo I, hasta el siglo III, siglo II, siglo III, hasta la dinastía Flavia, que ahí es cuando se pierde un poco de vista, y luego pues con Adriano, luego los más famosos sí, pero ese momento de la historia del Imperio es como la más mediática de todos. Sí. Y es bonito porque es como el auge con las reformas augusteas, con Tiberio sobre todo, y cómo decae cuando la dinastía Julio-Claudia cae, cuando llega el momento de la subasta del imperio y todo, o sea, la parte más lamentable, y es como una muestra de auge y caída de una dinastía prácticamente, porque dura más o menos eso. No dura mucho más allá de la dinastía Julio-Claudia la importancia según los restos de este enclave. Sí, según los restos del enclave, la epigrafía y la poca numismática que se conserva, con total claridad el periodo importante de Caldas. Si cogemos, digamos, los brotes verdes del comercio del vino, estaríamos hablando de finales del siglo I a.C. hasta mitad del siglo I, final del siglo I, y a partir del siglo II paulatinamente irá decayendo. Pero sí, el siglo I, época imperial pura y dura, Caldas está a pleno funcionamiento. A tope. Puro peliculero, época peliculera total, de la época más mediática, como he comentado antes. Y, oye, ahora sí. Porque yo estaría hablando contigo como 5 horas. Estaríamos hablando de estos temas porque este libro es como se construye la historia. O sea, encontrar los restos, analizar los restos, ir poco a poco construyendo un relato en base a lo que se va encontrando y lo que se va viendo, lo que se va estudiando. Y así es como se hace historia también, cómo se hace la historia. No solo leyendo las fuentes, sino complementándolo con restos. Y te agradezco mucho que vengas aquí hoy y que hayamos tenido esta charla. Espero que a la gente le haya gustado, como yo me lo he pasado. Por cierto, llevamos una hora ya rajando aquí, que ha pasado rapidísimo. Y yo tengo una idea loca. ¿Qué te parece si te quedas a la sección sin música conmigo? Pues a la sección de después. Si no estorbo, yo por mí encantado. Vamos a poner un poco de música y en plan de cierre de programa y nos vemos en un momento. Va. Ahora entonces cuando bebo agua. Para que suene el agua. Oye, pues ha estado bien la charla, ¿eh? ¿Has estado cómodo? Sí, yo sí. Se han tocado bastantes cosas. Se han dejado otras, pero es que lo que ya te dije con lo que me pasaste ayer de guión, Claro, es imposible que pueda yo te hablar pasé de un eso. guión. Claro, le pasé un guión para que no fuera a ciegas, para más o menos lo que vamos a tocar, y nos hemos dejado muchas cosas porque es que sería un programa muy largo. Bueno, pero al fin y al cabo está bien, porque no hay si hablo al fin y al cabo de todo el libro, pues luego ya pierde un poco el encanto. Claro, hay que generar ahí el interés para que para que quien quiera lo compre, porque la verdad es que está muy bien, a mí me gusta mucho. Sí. Y aparte de tu libro, ¿estás leyendo algo? Esta sección es un poco aquí no hay guión ya, ¿eh? Esto no está en el guión. ¿Estás leyendo algún libro? ¿Recomiendas alguna cosilla por ahí que tengas entre manos? Pues mira, estaba leyendo ahora mismo, estaba entre dos, pero últimamente tengo bastante poco tiempo, la verdad. Sí. Pero me estaba empezando a mirar el nuevo de Meribert, 12 Césares. ¿Sí? Por otro lado, estaba mirándome El último asesino, de Peter Stoddard.
que habla del destino de los asesinos de Julio César. Uy, Está, bueno eso. está bastante bien. Y luego y luego el otro, no voy a decir nombre porque es sobre la parte de lo que me estoy documentando para el proyecto que hay ahí entre manos. Uy, uy. Y pues en esas tres cositas ando, pero ya te digo, cuando el tiempo y el tech que tengo por casa, pues me deja. Claro, porque eso debe ser un consume energía el peque, no veas, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Demanda bastante tiempo, pero bueno. Pero te lo comes. Luego te Eh, hace 4 carantoñas y te derrites. exactamente. Hay que dedicarle tiempo, que ahora es pequeñito y hay que cuidarlo todo lo que se pueda. Mi madre siempre dice, cuando eres pequeño te comía y cuando eres mayor me arrepiento de no haberte comido. Pues yo me pillé el libro de Soror, eh, Oh, la- los de Despertaferro Ediciones. Esto no es spam, ¿eh? Los de Despertaferro Ediciones, media nómina cada mes de mi trabajo va ahí. Porque me pillé el de esto, Soror, muy bueno, de Patricia González Gutiérrez, que por cierto, Patricia, calienta si estás escuchando esto, porque te quiero aquí también. por supuesto. Y luego el de Infamia, de Jerry Towner, Ese el es del muy crimen bueno. en la antigua Roma. Ese es muy bueno. Tuve oportunidad de leerlo hace unos meses y la verdad que me encantó el análisis que hace Jerry Toner. Lo que es Es que muy finito para lo que es, para la gente que es los romanos, muy finito. sí, pero es finito, pero está Está guay, ¿no? muy bien condensado todo lo que expone en ese libro. Claro, da para programa, da para programa. El crimen en la antigua Roma da para programa. Sí. Uf. Por ejemplo, el de las mujeres en Roma sería un programa también el de la mujer en Roma, pero no quiero solo un programa de la mujer, porque hay que hacer la historia de Roma es la historia de las mujeres también. Entonces, hay que ir hablando de los grandes personajes que se han silenciado y la serie del Corazón del Imperio es una maravilla. Es una maravilla. Tengo pendiente, he de decir, y que nadie me la pide, que la tengo pendiente de visualizar todavía. Pero prometo que lo haré. Prometo que lo haré en cuanto pueda. Y además, que hablando del Corazón del Imperio, hace nada, esto fue una noticia del día 16, falleció Amelia Castresana, catedrática de Derecho Romano en la USAL, que aparece en el Corazón del Imperio, maravillosa, y desde aquí el pésame a su familia y un recuerdo porque una profesional fantástica. Y dices que no has visto todavía la serie. Pues mira, un motivo para verlo es, es su aparición, su legado, sus últimos apariciones, porque cada vez que habla, la verdad es que Tengo, es muy buena, era muy buena. la tengo pendiente, la verdad, porque tengo muchas ganas de verla, pero necesito encontrar tiempo para poder hacerlo. Eso es lo malo. Hay tantas cositas romanas y tan poco tiempo para ello. Así que, Por eso te dije, bueno, prepárate, que igual hay sorpresas. Te dije, igual hay sorpresas, prepárate a ver qué estás leyendo. Y tú que sí, te mueves mucho por Twitter, ¿tienes alguna cuenta de Twitter que recomiendes a nivel cultural, histórico? No, no hace falta que sea romano. que no sea romano, No hace falta que pues sea, no hace vale. falta. Pues me gusta. Mira, bien, son conocidas, la verdad, las que voy a decir, pero es que me gustan bastante el enfoque que hacen. Que no sea romano, de la cuenta de Valkyrie Vigil, de la de San José, me parece Sí, Laia, una crack, una crack. interesantísima. Bueno, aunque íbamos a decir que no es romano, pero es que no puedo dejar de citar a gran Néstor Marqués, porque me parece bestial lo que hace con la cuenta de Antigua Roma al día. Sí. El barroquista también me parece también buenísimo la labor que hace. Y es que no sé, hay muchísimas, pero es que como la gran mayoría que sigo hacen cosas relacionadas con mundo romano. Sí. ¿Y de No mundo sé, romano qué recomendarías? mundo romano, conocidos, los Juegos de Vesta, Muy buena. Livia en Roma. Sí. Bueno, porque es tocayo también, bueno, tocayo conocido. Roma no se hizo en un día. También, Otro crack que me gustaría algún día tenerlo por aquí, ¿eh? Otro crack. sí, yo creo que sería una charla bastante interesante con él.
Y ¿sabes qué decirte más? En general, ¿qué tal? Casi todas las que sigo las sigo las sigo por igual, no discrimino, digamos, por contenido. Claro. Pero vamos, hay muchísimas cuentas en Twitter de divulgación muy buenas, la verdad. Uh-huh. ¿Y qué tal te han ido las Navidades? Bueno, las ¿Qué has hecho estas navidades, Navidades? tra- iba a decir trabajar más Trabajar. bien. Sí, trabajar, ¿no? Me escapé un par de días antes del día de Nochevieja y el día de Navidad, que tuve suerte de que no me tocó trabajar, y me fui a hacer la otra cosa que hago en mi tiempo libre, que he vuelto a empezar a hacer ahora, que yo soy, aparte de historiador, soy rapero. Esto que está sonando ahora mismo es parte del trabajo que hace Jesús. Escribo vidas paralelas como Plutarco. 12 águilas en el cielo son mis presagios. Bajo este coliseo mi batalla de Damnatio Memoriae de Phoenix Legacy of Gods. Yo, Jesús, soy, como bien sabes, hijo del metal, pero a mí me pones cositas romanas y estoy adentrísimo. Adentrísimo. Pues eso, pues me fui hace un par de días a grabar, porque estoy preparando ahora álbum nuevo, después de pues, casi 3 años en el dique seco, por así decirlo. Y ya está, más allá de eso, esos fueron mis días de vacaciones en Navidad, porque el 28 trabajé, el 29 trabajé, el 30 trabajé, en Nochevieja me tocó trabajar también, Me en cago año, en leche. en Año Nuevo también trabajé, ¡Hostia! y el día 2 también. Entonces mis navidades fueron un poco más trabajo que descanso. Bueno, pero llegará el descanso y Sí, bien merecido porque llevas un año de locos. De locos. sí, la verdad que sí. Pero bueno, ha sido un año productivo, la verdad. Bastante productivo, muy contento. Vino mi hijo a finales de 2020. He sacado un libro. Las Te cosas falta el van. árbol. Te falta plantar el Me, árbol. me falta el árbol. Sí. Eso no hay problema, porque eso tengo a mi pareja que me lo dice muchas veces. O sea que más temprano que tarde caerá, seguro. Caer el árbol. Pues yo. Es raro estar con alguien en la sección del final. Que he puesto música, ya me he saltado la norma de música, ya esto es una locura. Y aquí estamos los dos en toalla, porque claro, estábamos en las termas, hemos ido al complejo medicinal y estamos aquí en toalla y hace un frío que pela. Yo me voy a poner un albornoz de estos con una cenefa a lo helenístico, porque hace un poco de frío. Y así mucho mejor, mucho mejor. Hacía un poquito de frío ya, ¿eh? Me estaba quedando pajarito. Y ahora me gustaría hablarte a ti, que me estás escuchando, que has estado escuchando la charla con Jesús, aquí a los dos hablando de cositas romanas. Quiero darte las gracias por estar ahí y recordarte las vías de contacto. Puedes escribirme un comentario aquí abajo en la descripción del audio, puedes enviarme un correo electrónico a la dirección romaaeternapodcast@gmail.com, puedes también seguirme en redes sociales en @romaeternafm en Twitter y en Instagram en romaeternapodcast. Cualquier cosa que quieras comentarme, estaré encantado de leer tu correo, encantado de leer tu mensaje, encantado de responderte. Igual tarda un poco, siempre digo lo mismo, pero es que es verdad, igual tarda un poquito porque la vida no me da mucho para más, pero yo lo intento. Y también, Jesús, ya que estás aquí, siento que estés escuchando la chapa, pero también hay que recordar que es muy importante la suscripción, es muy importante que la gente se suscriba gratuitamente al podcast. Roma Eterna es gratuita, Roma Eterna es de la plebe para la plebe, y lo que sí que es verdad es que si te suscribes tienes ventajas, como por ejemplo, cuando escribo algo a la comunidad, mensaje. Cuando subo un audio, notificación, mensaje. Que también el otro día leí un mensaje de una persona que me dice: cada vez que veo la notificación de audio nuevo de Roma Eterna, me sale una sonrisa. Y digo, hostia, eso es bonito. Eso es bonito. Así que nada más, recordarte eso, la importancia de la suscripción. Darte las gracias de nuevo. Estés haciendo lo que estés haciendo, conduciendo, limpiando, trabajando, lo que sea. Un fuerte abrazo, y si crees que Roma Eterna merece tu dinero, tienes varias maneras de poder colaborar. Puedes colaborar suscribiéndote de pago en iVoox desde 1,49 € al mes, o bien puedes colaborar en la plataforma Ko-fi enviando una aportación puntual
de la cual te dejo el enlace en la descripción de este audio. Y, por cierto, Jesús, ya que te tengo, ¿tú estás suscrito al podcast? Estoy suscrito hace bastante tiempo. Vale, entonces tengo que cancelar el envío de 7 legiones que iban a tu casa a destruirte la casa. No. Momento. Aborten misión. Aborten. Si oyes ruidos así como de espadas o algo, tú no te preocupes, no tengas miedo. El vecino al lado que están buscando no. Exacto, es por si hubiera algún tipo de sedición así en ciernes por tu barrio. Entonces enviamos, lo típico, 7, 8, 17 legiones para controlar que todo esté en orden. Para mantener la Pax Romana, la Pax Roma Eterna. Te lo decía porque durante este año 2022 tengo planes para la gente que forma parte de la Guardia Pretoriana. Tengo planes, por ejemplo, me lo dijeron en Twitter y era algo que yo ya había visto hacer a los cracks de la Tertulia Podcast, que es hacer ómnibus de los programas. Por ejemplo, la serie de la monarquía, pues reunir todos los programas de la monarquía en uno, hacer como una edición especial y que ese programa de no sé cuánto duraría 4 o 5 horas, lo tuvieras de golpe, toda la serie ahí, pero que fuera un programa accesible solo a los suscriptores que formen parte de la Guardia Pretoriana. Es dar un poco de valor añadido. Durante este año quiero plantear cosas nuevas. Este va a ser el 2º aniversario de Roma Eterna. Vamos a cumplir dentro de nada, en mayo. El podcast va a hacer 2 años. Y quiero que poco a poco vayamos dando pasos adelante para hacer que crezca el podcast. Y me gusta mucho. Lo dijo una vez la cuenta de Cierva Desertorio, una crack. Dijo, me hace mucha gracia cómo el podcast está evolucionando y creciendo a la par que crece Roma en el relato. O sea, imagínate, ojo, dentro de 3 años, a ver qué pasa. Pero siempre sin fliparse. Niños, no hay que fliparse. Y creo que, habiendo dicho esto, no me dejo nada. Solamente darte las gracias, Jesús, por estar aquí. Nada, un placer y ya sabes que conmigo, cuando quieras, estaré encantado de volver a compartir espacio aquí en tu maravilloso podcast Roma Eterna. Muchas gracias, Jesús. Y voy a cambiar la música ahora, porque ya nos adentramos en la recta final. Esto se está acabando. Pero antes de acabar, y con esta música de fondo, quería recordar una anécdota. Por Twitter, el usuario @coqui_net y su pareja @redeula me dijeron el otro día que entraron a un museo y el hilo musical era esta canción, un museo de cositas romanas, y el museo tenía esta banda sonora, la canción de Adrian von Ziegler, Aetas Romana, muy buena, y me hizo mucha ilusión porque al escuchar esa canción se acordó del podcast y dijo, es el hilo musical de Roma Eterna, y se emocionó y se quedó tarareando la canción. Coqui, eres un grande. Muchas gracias, un fuerte abrazo. Y tanto a vosotros dos, Coqui y Redeula, como a ti que me estás escuchando, te espero dentro de 15 días, porque vuelve la República y también empezamos ya la época de declive de Furio Camilo, los últimos años. Nadie es eterno y Furio Camilo menos. Y veremos cómo poco a poco se va haciendo mayor, va envejeciendo, se quiere retirar, pero los símbolos no se retiran, las leyendas no se retiran, no tienen jubilación. Y lo vamos a ver cómo en sus últimos años de vida va a tener que ir al campo de batalla, el pobre ahí, déjame, que estoy viendo a Juan y medio. Señor, a la batalla. Y va a tener que defender Roma de los múltiples peligros que por supuesto las fuentes nos cuentan que acechaban a la ciudad. Y sin más, deseando que te lo hayas pasado bien, te espero dentro de 15 días, pasaré lista como siempre, en el próximo programa de Roma a Eterna. Si has llegado hasta aquí y me sigues en Twitter, responde al tweet del programa con un emoticono de un lobo. Esa será la seña de identidad de los auténticos cafeteros de Roma Eterna que se quedan hasta el final. A ver si algún día aparece Rómulo. Algún día aparecerá.
No lo descarto. Algún día saldrá Rómulo de nuevo. Está... Creo que la última vez... A ver, ¿dónde estaba Rómulo? Porque he ido creando una realidad alternativa en la cual Rómulo y yo estamos un poco enfrentados, porque Rómulo me odia, no sé por qué. Bueno, Rómulo odia a todo el mundo, que no sea él. Y creo que la última vez que salió fue en el de verano, antes de irme de vacaciones, que lo dejé en el teléfono ahí. Creo que sí. Volverá. Rómulo volverá y durante este año volveremos a vivir situaciones graciosas con Rómulo y sus cosillas.